Ok, vamos a seguir entonces en la lámina 15, donde quedamos. Coloquen en el chat la palabra presente. Voy a pasar la asistencia. Vamos a ver, ética profesional. Este es semipresencial. O sea que escribimos en el chat presente y Sí, no le decimos así. no, sí, también, pero ambas dos cosas. Que quede evidencia de que dijeron Ya, presente, pero economista. que también la escribieron. Entonces, para que quede evidencia en la clase. Entonces, hoy es 13/7. A ver, Ángel Yepes, Ángel, Carolina Guamá, Dominique Guevara, Presente. Dominique, Presente. ok. En Manepas, Presente. Gonzalo Conlago, Presente. Jessica Cuasaluzán, Presente, economista. ok. Jennifer Pises, Presente, economista. Lice Berla, Presente, economista. ok, gracias. Lourdes Tirida, Me dijo que no había luz, que no tenía luz, que por eso no se podía conectar, economista. ok. María Cortés, bien. María Aguilar, Presente. Mariela Martínez, Presente. Tairi Cacuango, Presente. Verónica Erazo, Jessica Tulde, Presente. Yomaira Cuamacás. Presente. Bien. Economista, disculpe, una Dígame. pregunta, esa rayita es porque no ha estado en la clase. ¿Quién? ¿Quién me habla? Jennifer Pises. Esta, sí, no, o no digo presente, no sé. Pero yo sí estaba, economista. ¿Y por qué no me dijo No he presente? faltado. Tiene que decir Sí, presente. le dije en la anterior clase. Ajá, debe ser que no oí. Disculpe entonces. Que yo también estoy ahí con una rayita y sí estuve presente y también me nombró y dije presente y no me ha puesto. ¿Quién? Dígame el nombre. Jessica Cuasaluzán. Ok. Lice Verla también. Gracias, economista. Ok. Listo. Yo también, economista. ¿Quién es Gonzalo yo? Conlago. Gonzalo Conlago. Conlago. Entonces es importante que coloque la palabra presente porque Departamento del Sistema por lo general compara las dos, ¿me entiendes? Tanto la presencia, y por eso es que yo a mitad de la clase también paso la asistencia, de manera de hacer constar de que si estuvieron en la clase. ¿Ve? Listo. AGP lleva 2 en asistencia, Guevara lleva 1. ¿Y Erazo o no vino? Bueno, comenzamos. Entonces vamos a ver la lámina 15, que fue donde quedamos, de esta, aquí. La responsabilidad social de las instituciones y organizaciones. Aquí habíamos dicho que era la ética. ¿Cómo habíamos definido qué es la ética? Del primer parcial que ustedes la definieron con el ingeniero Navarrete. La capacidad que tenemos de ver lo que está bien y lo que está mal. Exactamente. La capacidad de discernir, ¿verdad? Qué está bien y qué está mal, no solamente en la vida cotidiana, sino a nivel profesional. ¿Cuáles son los valores, principios, las normas, las responsabilidades y las tareas que debemos cumplir tanto como persona como a nivel profesional? De allí que si lo hacemos bien, obtenemos el nombre de buen ciudadano. ¿Okay? Por lo tanto, la ética del funcionario está centrada en el servicio público, es decir, que el funcionario público debe prestar un excelente servicio, ¿verdad? Porque él está dado y está incluso pagado
por los impuestos que pagan los ciudadanos. Por lo tanto, él debe ser corresponsable de sus actitudes para generar un buen servicio. Incluso del médico, la ética del médico gira alrededor de la defensa de la vida. La de los jueces gira alrededor de los componentes con la justicia, de la administración de la justicia. De los periodistas, la ética tiene su eje en el compromiso con la verdad, con una información veraz y oportuna. El cumplimiento de la ética debe ser igual en las instituciones privadas como también en las instituciones públicas. ¿Alguna duda con esta lámina? Economista, una pregunta. Dígame. Mire, pongan atención. Cuando pregunten, dígame el nombre para tomar en cuenta su intervención, porque yo no los veo. Dígame. Ya, Jessica habla. Ajá, Una Jessica, diga. Una inquietud. ¿Cada empresa debe tener su ética o es una ética para el nivel de todo, sea empresa pública o privada? Ok. Cada ética debe tener su código de ética establecido en base a la búsqueda o al cumplimiento de valores, principios, normas, derechos, responsabilidades y políticas. La ética en sí es una ciencia como tal, de cumplimiento de buen ciudadano, pero cada empresa desarrolla su código de ética de acuerdo a lo que la empresa quiere desarrollar como valores y principios en su personal. Pero la ética como ciencia social se ejecuta de igual forma, ya sea en instituciones públicas y privadas, a través de los trabajadores que generan la laboriosidad entre esas instituciones. Pero cada ética desarrolla su manual de código de ética. Jessica, Y eso, dígame. y otra cosa, Jessica habla, economista. ¿Y esto, hacer un código de ética, se encarga en lo que es el personal de talento humano? Sí, exactamente. El personal de talento humano conjuntamente con los asesores legales. Ahí por lo general interviene el Departamento de Recursos Humanos, incluso tomando como referencia la participación de los ciudadanos, de los asesores de staff, ya sea la Contraloría, los auditores, el Departamento Legal, porque lo que se busca es unificar el desarrollo de esa ética, de esa moral, de esos valores, de esos principios, en el cumplimiento de sus deberes, pero también en el cumplimiento de sus derechos. ¿Respondida la pregunta? Sí, economista, gracias. Okay, gracias a usted. ¿Alguien más? Economista, le habla Mariela. Ajá, dígame, Mariela. Una pregunta. Por ejemplo, en el caso de un abogado, ¿no? ¿Cómo sería la ética? Por ejemplo, si él va a defender poniendo en el caso de un narcotraficante, ¿no? Sí. Pero, bueno, él es culpable, pero claro, si él como abogado sabe que tiene todo para ganar, ¿cómo juega ahí? O sea, ¿qué ética tendría ahí, por ejemplo? Claro, bueno, yo no soy abogado, pero sí, sí tengo entendido. Lo que pasa es que hay un dicho en mi país que se llama "por la plata baila el mono". Yo considero que un abogado que administra justicia, que defiende la justicia, no debería, digamos, defender a un preso que se ha comprobado que ha asesinado a una persona. Pero el derecho es así, el derecho es como el yin y el yang, ¿ve? Ahora, el abogado tendrá que ser muy eficiente para comprobar que su cliente es inocente. Ahora, yo pienso y opino personalmente que allí no hay ética profesional, pienso yo. No soy abogado, no desarrollo esos preceptos, no sé qué opinará Aguilar, que estudia Derecho. ¿Qué opina Aguilar? Pero cuando usted, digo economista, cuando usted tiene un buffet y llegan los casos, usted es el que delega el caso a cualquiera de los abogados que trabajen con usted. Sí. Yo no puedo, o sea, si a mí me tocaría un caso, ¿cómo yo voy a decir a mi jefe, no quiero, no puedo? Claro. Pese a que tengo valores, o sea, claro que tengo valores, me inculcaron, tengo ética y tengo moral, pero si es mi trabajo, trataré de defender a mi acusado, pero yo sé que tal vez no gane
pero es mi trabajo. O sea, Sí, esa es sí, la cosa, es mi trabajo y yo estudié para claro. defender. Entonces, Exacto. no. Sí, tienes razón. De hecho, los defensores públicos, fíjense, los defensores públicos son funcionarios públicos. Sin embargo, a ellos le dan, como usted lo dice, a ellos le dan caso para que defiendan presos que han asesinado a familias completas. Yo tengo una prima que decía o dice que ella es defensora pública y dice que se siente frustrada porque es lógico, es su trabajo, tiene que cumplir. Su propósito es defender. Entonces yo le decía, pero ¿cómo puedes defender a una persona que está comprobado que asesinó a 5 personas, a la mamá, al papá y a los 3 hijos? Sin embargo, busca los mecanismos y a la larga, bueno, no sé cómo harán, o sea, por eso le digo, no es mi ámbito como abogado, pero no sé cómo podrán ganar un caso así, ¿ve? Aún cumpliendo su trabajo. Y ahora, el trabajo sí es parte de la ética. Ahora, si es un abogado, digamos, privado, por supuesto, allí tiene que ver, tomar en cuenta el aspecto mercantil, pienso yo, ¿ve? Claro, porque si es privado, ya es cuestión de él aceptar o no aceptar. Y Claro, ahora, y si yo trabajo para alguien más, o sea, voy a decirle no, no quiero, y me despiden, sí, y volver a sí, empezar sí, otra vez, ya sería un poco más difícil. claro, sí. Igual en los casos así no se ganan, pero al menos logran un consenso entre el juez y el delincuente, o sea no sea Sí, delincuente. claro, Entonces sí. ahí, y sí he O visto al gente menos, que se frustra. Yo tengo claro, mi cuñada que tiene unos casos de narcotráfico y todo, pero como él es funcionario público, sí, trata exacto, de al menos algo, pero saben que no van a ganar y saben que igualmente van a ir a la cárcel. claro, Pero claro, sí he visto cómo se frustran y eso también se podría decir que tienen moral, porque o si no, no se sintieran así, no se sintieran mal por hacer algo que saben que tal vez está mal, pero es su sí, trabajo. exacto. Incluso hace recientemente yo vi una película en Netflix donde la defensora pública, aún sabiendo que la acusada era una asesina, llegó a un consenso de que ésta manifestara que realizó el hecho y fuese bajada su pena, su pena, pues. O sea, muchas veces también el abogado, dentro de esa ética, según lo he visto, al menos sabiendo que no puede, que no va a lograr la defensa total, al menos convence al acusado de que pueda cooperar y que se le rebaje su pena. Y esa es parte también de la ética, ¿ve? Y allí está cuidando su trabajo, está cumpliendo con su trabajo, está convenciendo de una u otra forma al delincuente, a persuadirlo a que coopere con la justicia y queda bien tanto el abogado como también el delincuente, porque su pena va a ser rebajada, ¿entiendes? Ujú. Entonces es una especie de Aquí jugaría dilema. también lo que es, perdón, economista, aquí jugaría Diga. también lo que es los derechos humanos, o sea, por más Sí, delincuente que sea, hay que exactamente. defenderlo. Sí, por más delincuente que sea, el derecho, el Estado de Derecho determina que debe ser defendido. Por eso es que existen los defensores públicos que los asigna el Estado. Claro, no todos los defensores públicos hacen su labor, pienso yo, como debe ser, porque es parte de la función, de la funcionalidad. Pero si dentro de su ética debe cumplir. No, si sabe que no lo va a defender totalmente, o no va a comprobar la defensa, al menos negociar y conciliar con ese preso, de manera que cumpla su pena en menor tiempo y con algunos beneficios judiciales. ¿Ve? Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bien. ¿Qué serán los principios? Los principios, bueno, muchos los conocemos, pero muchas veces no se definen. Los principios son paradigmas morales aplicados mediante una correspondiente necesidad de clarificación y de discusión pública. Quiere decir que los principios están presentes en la ética pública. Son conocidos independientemente y previamente antes de su aplicación. ¿Cuáles son esos principios? El principio de vida es el principal principio. El principio de libertad, el de humanidad, el del bien, el de la igualdad, la moralidad, la equidad, perdón. Estos son, digamos, los principios más importantes que establece la ética. El de la vida, libertad, humanidad, el bien. ¿Qué otros principios consideran ustedes que existen? Aparte de estos.
No todos a la vez, por favor. ¿Qué otros principios existen? Puede ser el principio de la convivencia, también Sí, sería uno, porque es un ejemplo de convivencia. Exacto, el principio de la convivencia, el principio de la tolerancia, el principio de la cooperación. Todo lo que Principio de la tenga, dígame. Principio de la justicia. El principio de la justicia también. Todo lo que vaya en convención con la humanidad, con mejoramiento de la humanidad, son principios. Todo lo que tenga que ver con el mejoramiento de la sociedad, de la fraternidad, son principios. De la moralidad. Ahora, los valores son guías para definir el correcto comportamiento de los individuos de la sociedad. ¿Dónde se adquieren los valores? Principalmente en la familia, en la formación familiar. Por lo tanto, son un conjunto de normas o cualidades que permiten al individuo actuar de acuerdo a lo que se considera correcto. Quiere decir que los valores familiares, los valores escolares, los valores sociales, parten del hecho de que todo debe ser correcto. O sea, hazlo, pero hazlo bien. Por lo tanto, dentro de los valores, ¿cuáles tenemos? Los valores de justicia, libertad, responsabilidad, honestidad, respeto y tolerancia. Por eso es que siempre hablamos de valores y principios, porque a la larga la tendencia es unirlo o tienen casi el mismo significado. Okay. Economista, ¿la empatía es un valor o no cuenta como un valor? Claro que sí es un valor, porque la empatía es la consagración de poder conciliar, de poder tener una buena comunicación, una buena relación. Por ejemplo, debe haber empatía entre los alumnos y el profesor, debe haber comunicación, debe haber tolerancia. Por supuesto, eso incluye el respeto y la moralidad y la confianza también. ¿Ve? Y por supuesto, la empatía es un valor. Exacto. Bien, ahora, en una organización, los valores vendrían a ser las creencias radicadas en el negocio y en su gente para guiar la estrategia organizacional. Por lo tanto, si tomamos en cuenta la organización, digamos, bueno, la institución es la iglesia, la organización son los sacerdotes y las monjas, digámoslo así. Ellos tienen sus valores religiosos, tienen sus creencias religiosas. Por lo tanto, esa creencia religiosa es lo que guía a la organización para cumplir con la ética y la moral. En el cambio, en las empresas, en la ética empresarial, está ajustada para desvanecer conflictos existentes en la organización mediante una reflexión moral que ayuda al trazo en las discusiones y maniobras de acuerdo justificado y apropiado. Por lo tanto, a nivel empresarial, lo que se busca a nivel de la ética es que exista una reflexión moral, una comunicación, una ayuda entre los miembros para evitar conflictos y que más bien se generen discusiones para lograr estrategias de mercado, de competitividad, de resolución de problemas. Y esos se logran acuerdos justificados apropiados a la conducta, es lo que establece Raúl Cortina en su libro Ética Empresarial de 1996. ¿Dudas, preguntas? Seguimos. Toda organización debe estar respaldada de un código de ética. La pregunta que me preguntaban hace rato. La ética de por sí existe, pero cada empresa, cada organización debe elaborar su código de ética que rija todo su personal, además de su responsabilidad social con la comunidad, con el Estado. Y por supuesto, este código de ética también debe tomar en cuenta a los clientes, cómo es el comportamiento hacia los clientes, hacia los proveedores, hacia la competencia. En sí, la ética empresarial se ocupa del estudio de las virtudes personales presentes en el mundo de los negocios. Toda persona que se afronte al mundo de los negocios debe tener virtudes de inteligencia, de igualdad, de equilibrio profesional, personal, una buena presentación. Y forma la parte correcta de la comprensión, lo que es una buena vida para un directivo. Todo buen directivo busca una buena vida, busca un estatus, busca un rol en la sociedad. Por lo tanto, esas personas que conforman una organización se deben a su ética empresarial
se deben a mejorar su calidad de vida, pero también su calidad de vida cotidiana y profesional. ¿Preguntas, dudas? ¿No hay dudas? Bien, seguimos. Las empresas deben resguardarse además en pro de conservar su ética. O sea, toda empresa a través de su código de ética, dentro del código de ética, debido a que en una economía globalizada y orientada a los consumidores e inversores, los escándalos financieros, los desastres ecológicos, la injusticia en el comercio y las relaciones de trabajo han dejado de ser solo un problema legal para convertirse en un problema ético. Quiere decir que las empresas resguardan más su comportamiento en el comercio internacional y nacional antes que una sanción establecida por el gobierno. ¿Por qué? Porque la ética, el no cumplimiento de la ética podría determinar la pérdida de mercado, la pérdida del prestigio, la pérdida de la competencia. Entonces muchas empresas le temen más a los escándalos financieros, a los desastres ecológicos, a la injusticia en el comercio, y eso sí se convierte en un problema totalmente ético. Hace tiempo, economista, pero pregunte. Pero los países industrializados son los que sufren eso, porque Claro. ellos, según tienen sus códigos y no sé qué, pero igualmente la gente ahí sufre, ya sea de maltrato, ya sea de cualquier cosa de parte de sus jefes, y nadie dice nada. Y ellos Sí, solo se claro. preocupan para aparentar, y así, Sí. según ellos, hacen campañas para cubrir la contaminación al medio ambiente y no sé qué, pero igualmente dañan sus valores internamente. Y solo Claro. hacen una fachada para que los demás Sí. vean que nada. A Exactamente. diferencia de los países de primer mundo, ellos en cambio sí ayudan y tienen valores en sus organizaciones, pero Sí. en los países industrializados no. Claro, porque los países industrializados por lo general lo que buscan es obtener riqueza del proceso de globalización a favor de la competencia, a favor de ganancias financieras. Muy poco toman en cuenta a sus trabajadores y a las comunidades donde se desenvuelven. De hecho, se plantea que en los países desarrollados la ética pasa a un segundo plano y prepondera, digamos, la tolerancia a la maximización de capital y a la minimización de los costos. A diferencia en los países subdesarrollados, tales como América, Asia y África, donde los valores humanos son mucho más imperantes que los valores tecnológicos, los valores de competencia a nivel internacional. Tiene mucha razón. Fíjese que como lo establece y se hace tiempo, las grandes corporaciones aprendieron que las mayores sanciones pueden sufrir no son las impuestas por los gobiernos, sino la pérdida de su reputación y de la confianza en los mercados. Sin embargo, cuando una transnacional se evalúa y pierde, digamos, esa credibilidad, automáticamente es destruida, o sea, desaparece del ámbito competitivo. Y esa pérdida del ámbito competitivo obedece a leyes internacionales. O sea, pierde la clientela, pierde el nivel de captar nuevos proveedores. Pero eso sucede más que todo en los países desarrollados. No así en tanto los desarrollados, donde hay valores y principios humanos más imperantes que en los países desarrollados. Muy buena esa aseveración, Aguilar, para el examen. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Empezar el interrogatorio? Bien, van a ver estos dos videos. Pongan atención. ¿Oyeron? Para profundizar en la unidad de la ética, la unidad 3, la ética social. Y con esto culminamos parte de la unidad 3. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay dudas? Bien. Vamos a iniciar ahora la última parte de la ética social. Todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y la responsabilidad. ¿Qué entienden ustedes por responsabilidad social? ¿Qué será la responsabilidad social? ¿Qué han oído de lo que es la responsabilidad social? No oigo nada. ¿Qué tiene que ver? Es como el compromiso.
es el compromiso de cada uno de nosotros en una sociedad. Por ejemplo, si nosotros somos del IDCA, nosotros tenemos compromisos para mantener nuestra convivencia en el IDCA. Claro. Por lo general, cuando esa convivencia no es más que, como usted lo dice, la convivencia, el compromiso, porque ustedes son la imagen del IDCA. Los docentes somos la imagen del IDCA. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad ante la comunidad, ante la sociedad, de comportamiento, de valores, de juicios, de ser excelentes profesionales, de ser competitivos. ¿Okay? Por lo tanto, el concepto de responsabilidad social, ¿verdad? Podemos decir que señala el concepto originario de la responsabilidad como un elemento determinante. Entonces nos planteamos la pregunta, ¿qué es la responsabilidad social? Es un elemento determinante que mueve a las personas, grupos o instituciones a adoptar conductas éticas caracterizadas por el compromiso activo y libre para alcanzar el bien común. ¿Qué busca la responsabilidad? Lograr el bien común en la sociedad. Eso es lo que busca la responsabilidad social. Pero economista, la responsabilidad social es una obligación, pero pese a que sea una obligación, las personas no lo hacen. Claro, sí, se ha perdido. Entonces, de eso también tendrían sanciones. Sí, el Estado debe establecer sanciones al no cumplimiento de los preceptos de la responsabilidad social, porque lo que busca la responsabilidad social es que todos generemos un bien común, seamos empresa pública, empresa privada, profesionales, estudiantes, y ese bien común involucra un cooperativismo, involucra un acercamiento al mejoramiento de la calidad de vida, pero lamentablemente no todo por el mismo proceso acelerativo de la globalización no se cumple la responsabilidad social. ¿Ve? Por ejemplo, aquí, pero según que nosotros tenemos el summa causae, eso podría ser como un, no código, pero es un manual para mantener la responsabilidad social. Sí, claro, es una guía de inducción, es una guía de soporte. ¿Bien? Claro. Ahora bien, ¿qué determina el cumplimiento de la responsabilidad social empresarial a nivel de la empresa? ¿Qué debe cumplir la empresa para poder justificar su responsabilidad social? Debe lograr una competitividad y nuevos negocios, estabilidad social y mejor capital humano, mejora en el clima de negocio, debe respetar la gobernabilidad, debe mejorar el ambiente natural mediante protección ecológica y, por supuesto, debe generar un mercado más próspero y más competitivo, pero también equilibrado a nivel de la oferta y la demanda. Por lo tanto, si las empresas cumplen con este nivel de responsabilidad, estará cumpliendo también con estos preceptos. Entonces, ahora, ¿qué elementos contiene esa responsabilidad social? Un ambiente propicio y favorable, que es la paz social, o sea, generar paz social tanto a nivel empresarial como a nivel de la comunidad. Abundancia de bienes requeridos, eso es lo que se llama desarrollo sustentable, quiere decir que la responsabilidad social debe garantizar un desarrollo sostenido, sustentable para las futuras generaciones, generar bienes y servicios para las futuras generaciones. Accesibilidad a los bienes por todos los integrantes de la sociedad, quiere decir que todos podemos, a través de nuestro trabajo, estamos generando igualdad de oportunidades, ya sea a nivel de trabajador o a nivel de empresario. El Estado también tiene coparticipación y un orden establecido para lograr que todo lo anterior pueda acontecer, lo que se llama el orden social. ¿Quién establece el orden social? El Estado. Quiere decir que si el Estado establece un orden social, va a haber igualdad de oportunidades, va a haber un desarrollo sustentable y, por supuesto, una paz social. Entonces ya estaríamos cumpliendo con el precepto de responsabilidad social. ¿Preguntas, dudas? No. Pero si es una organización y necesito yo mantener la responsabilidad social de mi organización, ¿tendría que tener estrategias o eso va en base al código de ética? No, son elementos del código de ética. Dentro del código de ética hay un capítulo que se llama responsabilidad social. Es el propósito que tiene la empresa de lograr estos elementos: orden social, igualdad de oportunidades, desarrollo sustentable y paz social. Es parte de ese código de ética. Ahora, ¿quiénes son los actores? ¿Cuáles son los elementos? Los actores sociales
son la sociedad civil en términos individuales, grupales o institucionales. Las conductas éticas determinadas, la posición ética de la organización, porque implica una acción consciente de los principios, valores y actitudes morales e intelectuales renovados en lo social. Quiere decir que esa organización debe cumplir con conductas éticas determinadas en su código de ética. Un compromiso activo y libre, compromiso manifestado por la responsabilidad y como una obligación contraída. Por lo tanto, el ser humano debe cumplir con la sociedad ante sí mismo y ante los demás. Trabajar activamente para la consecución del bien común de la sociedad y de sus miembros. Muchas veces un grupo de personas en la comunidad son quienes se preocupan más porque la comunidad sea representativa, tenga buenas escuelas, diga, buenos servicios públicos. Es lo que se conoce como una junta de vecinos, y esa es parte de la responsabilidad de esa comunidad. Y la finalidad de la responsabilidad social es alcanzar el bien común. Ese es el propósito final de la responsabilidad social. Y ese bien común, ¿cómo se logra? Suponiendo resolver problemas de desarrollo de la sociedad, o de la comunidad, o de la empresa, atacando sus verdaderas raíces, dialogando, conversando, buscando soluciones internas y externas, mediante una verdadera inversión social en el desarrollo que permita su avance. Por lo tanto, las empresas deben invertir en la comunidad donde ellas gravitan, porque parte de los miembros de esa comunidad son sus trabajadores. ¿Verdad? Construirla como una comunidad sustentable y solidaria para una renovación y desarrollo de la cultura cívica. Por lo tanto, las empresas deben preocuparse porque esta responsabilidad social beneficia a sus trabajadores, a la familia de sus trabajadores y a la comunidad donde ella está inserta. ¿Okay? Y eso se llama responsabilidad social. ¿Preguntas, dudas? No oigo nada. Podemos decir también que dentro de este contexto, digamos que el concepto de responsabilidad social se da una situación curiosa a la hora de definir su significado. Primero porque la responsabilidad social se entiende como una obligación moral, como una exigencia de justicia. Por supuesto, provoca recelos, sospechas, rechazos. Se retoma después con toda firmeza como un recurso estratégico de la sociedad. Sin embargo, podemos también establecer que el camino no ha perdido su fuerza crítica innovadora para cumplirla y que el objetivo es presentar la responsabilidad social como un elemento o como una estrategia, digámoslo así, capaz de ser entendida como un recurso moral, un recurso que nos permita ahondar justicia y eficacia. Hace muchos años, en el siglo XX, hablar de responsabilidad social ante un foro empresarial era casi imposible porque siempre había discusiones y a muchos empresarios no les interesaba cumplir con la responsabilidad social hacia las comunidades donde estaba inserta su empresa. A nadie le interesaba. Nadie quería hablar de lo que implicaba el concepto de responsabilidad social, puesto que era obvio que cada quien debería cumplir con su compromiso económico. El propósito era económico, mas no era social, el de los empresarios. En ese tiempo, lo más asombroso que ocurrió a partir de los ámbitos sindicales. Eran los sindicatos quienes en verdad luchaban por esa responsabilidad social. Eran los sindicatos los que luchaban y siguen luchando por el bienestar de sus trabajadores, ¿verdad? Por el derecho a huelga, por buenos salarios, por beneficios sociales para sus familiares. Y eso es parte de la responsabilidad social de la organización donde ellos trabajan. El empresario, por supuesto, ve esto como un peligro, o lo veía como un peligro, pero tenía que haber una consolidación, una comunicación entre los sindicatos y el empresario para poder conciliar de manera que se favoreciese tanto a sus trabajadores y se favoreciese también a la empresa en cuanto al reparto de poder. Y finalmente, podemos decir que la significación de la responsabilidad social responde más al bien común que a un cambio en el logro de propósitos económicos de la empresa. Entonces, hay que distinguir muy bien lo que es la responsabilidad social de la responsabilidad económica. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No hay duda, no hay pregunta. O sea, economista, que se podría decir que hay dos conceptos, ¿no es cierto? El concepto humano
y el concepto económico sobre lo que es responsabilidad social. Sí. Porque si yo, o sea, si lo tratáramos de manera humana, sería un compromiso y una obligación. Exacto, sí. Pero si lo trato como concepto económico, sería solo un cumplir o algo y nada más. Un objetivo, sí, sería un objetivo que busca la empresa o sí, que busca la empresa para poder ofrecer calidad de vida a sus trabajadores. O sea, que debe prevalecer el concepto humano. Como dicen que la responsabilidad social también, por ejemplo, hay empresas que dañan el medio ambiente de una manera que a la vez tienen que volver a tratar de minimizar ese impacto que han hecho y siembran árboles y todo ese tipo de cosas. Entonces ahí podríamos decir que es económico, porque pese al daño que hacen y el dinero que ellos ganan, solo cogen y siembran árboles para disimular lo que ganan, porque en realidad ganan más de lo que van a sembrar según ellos. Sí, sí. De hecho, en los videos que ustedes van a ver, van a observar cómo la responsabilidad social implica negociaciones y muchas veces es más grande el daño que se le hace a la comunidad que el resarcimiento en cuanto a los beneficios económicos y sociales que recibe la comunidad. Es tan grande el daño económico que la contravención o la garantía que reciben las comunidades es muy poco. Aparte, sobre todo en el caso de los bosques, de la naturaleza, que eso dura años para reponerse, el manifiesto económico es muy poco. Y es allí donde el Estado debe actuar en forma eficiente y no negligente para que esa responsabilidad social sea defendida en pro del orden social, del desarrollo sustentable, de la paz social, de la garantía de la calidad de vida de las futuras generaciones. Pero sí tiene un impacto totalmente negativo a corto, mediano y largo plazo, el incumplimiento de esa responsabilidad social. Bien. ¿Alguien más? Nada más estoy con Aguilar, parece. Y la finalidad de la responsabilidad social, como lo hemos dicho, es alcanzar el bien común, el bien colectivo, suponer resolver problemas de desarrollo de la sociedad, atacando las verdaderas raíces, mediante una verdadera inversión social en el desarrollo que permita su avance, construirla como comunidad sustentable, sostenida, solidaria para una renovación y desarrollo de la cultura cívica. Esos, digamos, son los principales elementos. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay? Bien. No sé qué le pasa a este ratón. Dominique Guevara. ¿Dónde está Dominique Guevara? Dominique, defíneme responsabilidad social. ¿Qué es para usted una responsabilidad social? Una responsabilidad social puede ser, no sé, como un ejemplo. Sí, como no, también. A ver, la responsabilidad social puede ser un compromiso, una obligación a los miembros de una sociedad. Claro, por supuesto. Claro que sí, es un compromiso, es una obligación, es una coercitividad del cumplimiento de los derechos y deberes como ciudadanos. Esa es responsabilidad social, ya sea a nivel de la sociedad donde vive, pero también de la sociedad donde trabaja o donde convive. Incluso la familia es parte de esa sociedad. Muy bien. Enma Nepas, ¿dónde está Enma? Enma. ¿Qué entiende usted por paz social? ¿Qué es la paz social dentro de la responsabilidad social? Enma. Ay, ya se me fue Enma. Vamos a ponerle en asistencia entonces. Enma. Ah, despertó. Ajá, respóndame pues. ¿La paz social? Ajá, ¿qué entiende usted por paz social? La paz social
La paz social es algo referido al público. Ajá, ¿qué más? ¿Cómo se logra El esa paz bienestar de social? la sociedad por medio de algunas organizaciones. Ajá. ¿Y será favorable o desfavorable para esa organización lograr la paz social? Favorable. Favorable, ok, muy bien. Zairi Cacuán, ¿dónde está Zairi? Zairi, ¿qué podemos lograr del orden social? ¿Cómo el Estado, cómo la empresa, cómo las comunidades logran un orden social? ¿Cómo? ¿Cómo se logra el orden social? La orden social. Ajá, ¿cómo se logra? De lo que hemos desarrollado en clase. Pues la orden social, bueno, creo que se debe hacer primero como hacer una estructura primeramente de cómo debe actuar las personas más o menos. Ajá, ¿y cómo deben actuar, según usted? ¿Mandé? ¿Cómo deben actuar esas personas según lo que usted establece? Pues digamos de una empresa los individuos deben tratar, eh, está como se dice vinculado con la paz social que anteriormente dijo también, o sea, tener un equilibrio entre los trabajadores y los que están, los dueños de la empresa, más o menos. Más o menos, más o menos. Muy bien. Alexandra Cuasaluzán. Dígame, economista. Alexandra, ¿qué entiende usted por desarrollo sustentable como elemento de la responsabilidad social? Desarrollo sustentable. Ajá. ¿A qué se refiere eso? ¿Cómo lo puedo decir? Que lo expliqué hace rato en la clase. O sea, como el desarrollo sustentable a nivel, o sea, o de una empresa. De una empresa, de un país, como elemento de la responsabilidad social, que es el desarrollo sustentable. ¿Cómo se logra? O sea, teniendo como, o sea, ¿cómo me hago entender? ¿Cómo logra una empresa garantizar el desarrollo sustentable en la sociedad en base a su ética? ¿Cómo lo logra? ¿No puede ser a través de la comunicación, de la transparencia? No. El desarrollo sustentable se logra garantizando la abundancia de la producción de bienes y servicios que demanda la población. Quiere decir que es un precepto. ¿Ah? Podría ser el equilibrio entre lo económico, lo social y la naturaleza, Sí, porque se supone que tiene que ser sostenible y sustentable. Si daña, es volver a renovar. Claro. Quiere decir que la empresa debe tener estrategias para hacer renovación de recursos naturales renovables. Debe garantizar el derecho a que ese desarrollo no afecte a la naturaleza, a los ríos, a los bosques, al aire. Por lo tanto, la empresa debe tener un orden ecológico dentro de su producción. Y ese desarrollo sustentable es donde garantiza la abundancia de bienes y servicios para las futuras generaciones. O sea, eso sería como la empresa tiene, la responsabilidad que tiene la empresa ante la sociedad. Exactamente, a nivel económico. Ya. Ajá. Gonzalo Conlago. Gonzalo. ¿Cuáles son los actores de la responsabilidad social? Los que componen el país o la organización. Ay, ¿cuáles son? O sea, nosotros. Nosotros. Sí. Los trabajadores, los empresarios.
la sociedad civil, los grupos, la institución, la organización. Esos son los actores sociales. Bien, seguimos. Seguimos para el otro interrogatorio. Ok. Vamos a ver dónde quedamos. Aquí. Los derechos humanos laborales. ¿Qué serán los derechos humanos laborales? ¿Ah? ¿Cuáles son nuestros derechos humanos laborales? Esos son aquellos derechos que nosotros como trabajadores o servidores tenemos ante una empresa Exacto. que laboramos. ¿Quién habló? Jessica Cosalzán. Ok, muy bien, Jessica. Los derechos humanos laborales son aquellas garantías que tenemos como trabajadores, garantías sociales, económicas, garantías incluso políticas, a la igualdad, a la competencia, al ascenso, un trabajo digno, un salario digno. Eso es parte, de hecho, de derechos laborales. Por lo tanto, podemos decir que son aquellas condiciones de vida indispensables y mínimas que garantiza la libertad e igualdad entre los trabajadores, un horario, quizás un uniforme, acceso a los alimentos con nuestros sueldos. Es la posibilidad de formar un sindicato que proteja nuestros intereses, de elegir representantes y participar a favor de las demandas que tiene el derecho de plantear como trabajador. O sea, como trabajador tenemos que exigir nuestros derechos, el pago, el pago de nuestros sueldos, sin que nos bajen los sueldos, el pago en la fecha establecida, los impuestos, por supuesto, acorde a lo que establece la ley. Esa es parte de los derechos humanos laborables. Por lo tanto, decimos que los derechos humanos laborales o laborables no son solamente normas legales que están escritas en el Código de Ética o están escritas en el Manual de Normas y Procedimientos, sino también las garantías sociales que te posibilitan como trabajador condiciones mínimas de vida, de trabajo, cuando depende de una ocupación asalariada de vivir, o sea, cuando dependemos de un salario para vivir. Quiere decir, por lo tanto, que tenemos que lograr estos derechos. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, los define como las garantías que requiere un ciudadano para desarrollarse de manera integral y plena en la vida social como persona, como un ser dotado de sentido y racionalidad. Quiere decir que el trabajo debe honrar porque vamos a lograr una vida plena, social, como persona, como trabajador, dentro de la sociedad. Por lo tanto, tenemos que exigir que esa empresa mejore nuestra calidad de vida, nos forme, nos capacite en un sentido racional. También podemos economista, una pregunta. Pero no todas las empresas... ¿Quién me habla? Mariela. Mariela. Ajá, dígame, Mariela. Ya. Pero no todas las empresas cumplen con este derecho laboral. No. Porque si hay empresas que, por ejemplo, no garantizan un salario digno de acuerdo a su trabajo, ni tampoco son incentivados. Y de igual manera, los uniformes para su protección o seguridad igual tampoco son brindados, entonces no estarían cumpliendo al 100%. ¿no? Exacto. No, es muy cierto. Fíjense aquí en el caso gubernamental con los trabajadores de la salud ante el COVID-19. El personal de salud no tiene la garantía de estos derechos humanos laborables, no tienen protección. Y ahí el Estado es el culpable porque ellos son empleados del Estado. Entonces esto queda en letra muerta. Claro, obviamente ellos serían las personas que más seguridad tendrían en estos momentos. Y prácticamente el Estado está violando todo eso. Sí, ellos deben tener todos los instrumentos de protección. Y bueno, en muchos países se viola, sobre todo principalmente donde el sindicato es débil o donde no hay sindicato, no hay garantía de quien de quien defienda esos trabajadores. ¿Ve? Entonces los derechos humanos laborales se quedan como letra muerta cuando hay violación, porque si el Estado lo está violando, ¿qué quedará para las empresas privadas? ¿Ve? Claro, exactamente. Entonces el Estado está incumpliendo y las otras empresas, obviamente no todas cumplen, ¿no? Exactamente. Y aquí prácticamente estos derechos serían violados, unos cumplirían y otros no, o ciertas empresas cumplirían a un 50%.
Claro. Prácticamente así sería todo, ¿no es cierto? Exactamente, quiere decir que aquí también debe imperar la ética social. Cuando se cumplen esos derechos humanos, tales como la dignidad, la igualdad, la seguridad, la libertad y que el trabajo sea decente para todos. Muy bien. Ahora bien, se nos dice, derechos humanos laborales, ¿cuándo son considerados? Cuando son inherentes. Un derecho humano laboral es inherente. ¿Por qué? Porque son inseparables de cada persona que depende de un trabajo para vivir. Por lo tanto, si yo trabajo, debo tener garantía como derechos laborales, ya sea una empresa pública o una empresa privada, ¿verdad? También es considerado cuando son integrales. Todos los derechos están relacionados entre sí, lo que significa que si uno de estos es violado, los demás derechos también serán afectados. O sea que todos los derechos, ningún derecho puede ser violado, pero tampoco puede ser afectado. Por eso los derechos humanos, perdón, laborales son integrales, deben cumplirse todos a la vez. No es que unos se cumplan y otras no, porque eso va a impactar en la calidad de vida del trabajador. Por supuesto, los derechos son irrenunciables. Yo no puedo renunciar a mis prestaciones sociales, no puedo renunciar a mi goce de disfrute vacacional, no puedo renunciar a la obtención de mi aguinaldo, no puedo renunciar a un ascenso cuando en verdad lo amerita, si he logrado un nivel profesional mucho más elevado o me he capacitado para ello. Por lo tanto, son irrenunciables porque son parte del ser humano, lo que hace que no se pueda renunciar a ellos, transferirlos o prestarlos, y mucho menos negarlos. O sea, el empresario, ya sea público o privado, no debe negar ese cumplimiento de los derechos, por eso son irrenunciables. Y finalmente, son considerados cuando son exigibles. Yo exijo que mi oficina tenga iluminación, tenga ventilación, una máquina acorde a mi trabajo, una silla donde pueda sentirme bien en mi trabajo, un escritorio, una oficina limpia. Nunca es tarde para ejercerlo, solo conociéndolos es posible su cumplimiento. Por eso es que los sindicatos son los responsables de defender los derechos humanos laborales de los trabajadores. Cada trabajador debe tener el ABC del cumplimiento de los derechos laborales dentro de su organización. Entonces, cuando los derechos humanos son inherentes, integrales, irrenunciables y exigibles, son considerados como tal. ¿Preguntas, dudas? Una pregunta, ingeniero. Sí, Alexandra, dígame. entonces, Alexandra. ¿el Código de Trabajo están o deben estar establecidos los derechos humanos laborables? Deben estar establecidos. En la convención colectiva es donde más deben estar establecidos los derechos humanos, en la contratación colectiva, en el contrato de trabajo deben estar establecidos los derechos humanos laborales de esa organización. Y por lo general en la convención colectiva o lo que llamamos contrato colectivo, de todos los trabajadores. Son los derechos que el empresario debe cumplir con sus trabajadores. Y el Estado también, por supuesto. Son amparados por el Estado. ¿Alguien más? A mi compañera que algunos derechos no son dados en algunas empresas. Eso tendría que tener sanciones a las empresas. Claro, sí, no. Mayor parte de ellos son violados, pero esa es parte de que el mismo trabajador, para no perder su trabajo, no lo reclama. Entonces, ese conformismo es lo que ha evidenciado que se pierdan esos derechos humanos laborables, la falta de lucha hacia el logro de esos derechos humanos laborales. Es que como usted dice, economista, a veces como por no perder nuestro trabajo, obviamente nosotros nos sometemos a lo que la empresa nos dice. ¿Y cómo reclamamos nuestros derechos? Porque al momento de reclamar o ser, como se dice, revolucionarios, obviamente, a ver, no le gusta, chao, simplemente se fue de aquí de la empresa. Sí, y vendrá otro. Obviamente. Sí, exactamente, Mariela. Bien, ¿alguien más? ¿O una duda? Ahora vamos a ver cuáles son los 10 derechos humanos laborables tipificados y codificados por la Organización Internacional del Trabajo. Son derechos que todas las empresas deben cumplir, pero se violan, pero ya están establecidos a nivel mundial. Estos derechos deben ser tomados como... ¿Esos derechos están elaborados conjunto con la ONU o solo el OIT lo hace?
No, conjuntamente con la ONU y el OIT, ambos. Están avalados por la ONU, pero están suscritos por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Ujú. Y son los mínimos derechos, porque hay muchos más, pero esos son los condicionados. Y estos derechos deben ser tomados como base para el mejoramiento de la condición del trabajador. Trabajadores y organizaciones deben vigilar que no se violen y se haga vigente su protección, haciendo valer las leyes nacionales, regionales, así como los convenios internacionales que lo reconocen. ¿Cuáles son los convenios internacionales? El convenio de la OIT, la Convención de la OIT. Estos derechos son empleo estable. ¿Qué significará empleo estable? ¿Qué consideran ustedes que implica un empleo estable? Tener un contrato. A tener un contrato. ¿Qué más? ¿Qué más implica ello? La posibilidad de elegir libremente el trabajo y realizarlo de manera voluntaria, sin que me estén mandando, sin que me estén vigilando, sin que me estén atosigando, sino que me denme el manual de normas y cargos, denme mis responsabilidades por escrito y yo las cumplo en las horas laborables. Eso significa garantizar un empleo estable. Por lo tanto, también es obtener un empleo sin discriminación alguna de sexo, de religión, de educación, de color de piel, nada de eso. Ser capacitado para realizar ese empleo. La empresa tiene la potestad de capacitarme para obtener ese empleo. Garantía de estabilidad mientras existe material de trabajo. Quiere decir que cuando haya material de trabajo, yo tengo la garantía de que mi trabajo lo voy a cumplir. Ahora, si me falta material de trabajo, no puedo cumplir mi trabajo, por mucho que dure las 8 horas allí. Fíjense el caso de tecnológico. Si no hay estudiante, no hay trabajo. ¿Qué voy a hacer allí 8 horas sentado en mi escritorio si no tengo el recurso humano para trabajar? Y finalmente podemos decir que también un empleo estable es la protección contra el desempleo, reinstalación por despido injustificado y ascenso con base a la antigüedad, que yo me sienta seguro, permanente, quizás hasta mi jubilación. Es un empleo estable, un buen salario, que la empresa pague sus cotizaciones del Seguro Social, pague su impuesto sobre la renta, que cumpla con los derechos de obligación del Estado, con el Estado. Eso es parte del derecho del empleo estable. ¿Alguna pregunta, alguna duda con este derecho? Una pregunta, economista. Por Sí, ejemplo, dígame, María. cuando he escuchado también, ¿no?, que dicen que cuando tiene el nombramiento se constituye también como un empleo estable. Sí, ¿Puede correcto. ser? El nombramiento, sí, sí, eso es correcto. El nombramiento a nivel de la administración pública implica un derecho estable. Ahora, de parte mía está que ese nombramiento yo pueda defenderlo, pueda garantizarlo, pueda justificarlo con mi trabajo. Si yo no violo las normas preceptas en esa convención colectiva o en ese nombramiento, mi empleo debe ser estable a través del tiempo hasta que llegue mi jubilación, principalmente en la administración pública. Eso es válido. Ya, economista. La orden. Otro derecho es el salario suficiente. ¿Qué será el salario suficiente como derecho humano laboral? ¿Qué significará esto? Salario suficiente. Eso significa una remuneración idónea para satisfacer las condiciones mínimas que permitan llevar una vida digna para el trabajador y su familia. Quiere decir que las empresas no pueden pagarme por debajo del salario mínimo, porque ese salario mínimo se ha evidenciado según el gobierno o los gobiernos que justifica la compensación de la adquisición de bienes, servicios, recreación y pago de servicios básicos. Por lo tanto, ningún salario debe ser menor al establecido en forma gubernamental. Un salario suficiente. Si es más, mucho mejor todavía. Pero ese es parte de ese derecho de salario suficiente. Otro derecho son las condiciones satisfactorias de trabajo. Ay, aquí hubo un error. De trabajo. ¿Cuáles serán esas condiciones satisfactorias de trabajo? ¿Qué comprende? Necesito que intervengan, no solamente Mariela, Aguilar, Cortés o Jessica, los varones que no los oigo. ¿Qué significan las condiciones satisfactorias de trabajo como derecho laboral? Que todos debemos tener un respeto y en el trabajo,
también tener todas las medidas de precaución. Muy bien. Eso. Sí, muy bien, Conlago. Eso implica las condiciones que todos tenemos que tener protección en el trabajo. Implica un horario de trabajo de acuerdo a la ley, una duración mínima de jornada. Si son 8 horas, son 8 horas. Si son 6 horas, son 6 horas. Garantía en el trabajo, seguridad en las condiciones laborales. También implica un ambiente laboral seguro y saludable. Una indemnización por riesgo en caso de que me caiga, en caso de que haya algún error físico o que me pueda resbalar por las escaleras o que no tome las medidas pertinentes o que una pared esté por caerse y me caiga encima. O sea, eso es parte de las condiciones satisfactorias de trabajo, la garantía. Y, por supuesto, un trato humano y respetuoso por parte de las autoridades y por parte de los compañeros, que no exista bullying, ¿verdad? Un descanso para recuperar la energía perdida. Si yo trabajo 8 horas, al menos debo tener 1 hora o media hora para almorzar y descansar unos 15 minutos. Esa es parte de las condiciones satisfactorias. ¿Qué otras condiciones consideran ustedes que pueden ser satisfactorias en el lugar de trabajo? Puede ser también el libre derecho a elegir su trabajo, algo que le guste a usted hacer, porque muchas veces vamos a un trabajo que ya porque nos salió, porque ya no nos queda otra opción, estamos ahí. Entonces, claro, sería también como una condición del sí, derecho a elegir. yo puedo ofrecer, ¿verdad? Puedo ofrecer a la empresa que en mi casa yo rindo más que en el trabajo, o en un departamento rindo más que en otro, o me siento capaz más en un departamento que en otro. Yo puedo sugerir eso. El empleador determinará, ¿verdad?, las condiciones satisfactorias para mi trabajo, cómo pueda cumplirlo. Esa es parte también de la convención con el empleador, que no necesariamente tiene que cumplir 8 horas. Quizá yo rindo más en 2 horas que en 8 horas. Esa es parte de esas condiciones. Muy bien. Otro derecho es la libertad sindical. ¿Qué será la libertad sindical? No es más que la posibilidad de asociarse en sindicato, como miembro de un sindicato u otra organización laboral para defensa de los propios intereses. Quiere decir, un grupo de trabajadores se unen, forman un sindicato para defender mediante conversaciones los derechos, el fiel cumplimiento de los derechos laborales. Esta libertad sindical también permite la facultad de elegir sus representantes por medio del voto libre, universal y secreto. Y la no intervención de autoridades o patrones en asuntos sindicales. Quiere decir que los asuntos sindicales solamente obedecen a los trabajadores. Y luego se conversa, un representante del sindicato conversa con el empleador para resguardar esos derechos humanos laborales. Otro derecho es la contratación colectiva, lo que es un contrato. Yo tengo que tener un contrato de trabajo que avale mi resguardo ante el IES, ante el SRI, ante cualquier indemnización. Esa contratación no es más que la posibilidad de que los trabajadores organizados en sindicatos negocien con el patrón, ¿okay? Donde se puedan negociar. ¿Qué se puede negociar? Mejores prestaciones sociales, las que establece la ley como mínimas. Se da también cuando existe la participación equitativa entre las dos partes. Hay armonía entre el sindicato y la empresa. Podríamos decir que se llama una bilateralidad contractual, donde hay armonía, hay paz social, hay equilibrio entre lo que la empresa quiere lograr mediante los trabajadores, pero también hay equilibrio mediante lo que el sindicato quiere lograr para protección de los derechos laborales de sus trabajadores. Es la contratación colectiva, es una garantía laboral. Otro derecho es el derecho a huelga. ¿Y qué será el derecho a huelga? Cortés, ¿qué será el Poder derecho a reclamar huelga? mis, ¿Ah? poder ¿Quién me habló? reclamar mis, Gonzalo está hablando. Ah, Gonzalo, dígame. Sería poder reclamar mis derechos como empleado, poder, Exactamente. Ajá, suspender mi trabajo cuando estoy observando que no están cumpliendo con mis derechos laborales, cuando el empleador está afectando mi condición laboral. Ese derecho a huelga no es más que la suspensión de labores del centro de trabajo para presionar a la empresa. Puede ser horas, días, meses. ¿Con qué propósito? Con el fin de que los trabajadores consigan mejores prestaciones de trabajo, mejor condiciones laborales, mejor clima organizacional, obtener un reparto equitativo de ganancias,
que permite a los trabajadores vivir, pero también trabajar con dignidad, así como ejercer el derecho de contratación colectiva. Quiere decir que se justifica el derecho a huelga cuando no están determinadas eficientemente las condiciones en la empresa o en la organización, cuando se observa que el empleador está violando los derechos de los trabajadores. Y es allí donde el sindicato debe luchar porque se cumpla los derechos, pero también los deberes de los trabajadores. Muy bien, Conlago. Una pregunta, economista. Dígame, ¿Es María. legal esto dentro de una institución, de una empresa? ¿Es legal este derecho a huelga? Sí, ¿Pueden hacer eso? Sí, de hecho, en la Constitución Nacional de los países es un derecho laboral, es un derecho humano. En la Constitución de los países, todos los trabajadores pueden recurrir al derecho a huelga, ¿ve? Pero ya es un derecho nacional, es un derecho humano. Pero la empresa debe también aceptarlo como tal. Ahora bien, cuando muchas veces se viola el precepto, es cuando la empresa le dice a usted cuando lo contrata, no hay derecho a huelga. ¿Quiere trabajar con nosotros o no quiere trabajar? Claro, pues por el sueldo, dependiendo del sueldo, bueno, digo que sí, ¿ve? Pero es un derecho Claro, porque humano. se ha escuchado perdón, porque se ha escuchado, pues, ¿no? Que dentro de la empresa no puede hacer ese tipo de cosas. Pero muchas veces, claro, porque los trabajadores no tienen fuerza, no tienen representante, pero si hubiesen representante, eso debe cumplirse. Por eso es un derecho humano que debe cumplir todas las empresas. Y es un derecho humano porque está consagrado en la Constitución Nacional de todos los países. No sé en qué artículo está en la Constitución ecuatoriana, pero la venezolana está en el artículo 253 de nuestra Constitución. Pero usted busca en la Constitución Nacional de Ecuador y allí aparece como un derecho humano de fiel cumplimiento. Otro derecho es el derecho de género. ¿Y qué será el derecho de género para las mujeres? ¿Qué será? No lo voy, solamente oigo las mismas voces. Es que para las mujeres, pero también ahí viene a ser lo que es los hombres. Principalmente para las mujeres. ¿Por qué? Porque conocemos que a nivel mundial existe un machismo y siempre la mujer a través de procesos históricos se ha visto como una persona débil. Que tenemos las mismas oportunidades. Físicamente, por supuesto, deben tener las mismas oportunidades, porque intelectualmente están bien formadas, lo único que físicamente no, pero intelectualmente tienen la misma, incluso son mucho más inteligentes que los hombres, se ha comprobado científicamente. A diferencia en el caso de Japón, de China, las mujeres tienen un menor sueldo que los hombres, porque allí está consagrada en la Constitución, ¿ve? Pero a nivel mundial, el derecho de género debe garantizar la actividad laboral hacia la mujer. De hecho, también sobre todo porque la mujer es quien siempre responde a la condición familiar de protección. Muchas veces la mujer se convierte en padre y madre, por lo general un 95, 90, 95%. ¿Okay? Entonces, dentro de ese derecho de género se establece la igualdad de oportunidades tanto para hombres como para mujeres en el ejercicio de todos los derechos humanos, equidad entre ambos, sin menoscabo del empleo ni de sus derechos adquiridos, el derecho a no ser hostigada sexualmente ni laboralmente, el derecho a otorgarle durante el embarazo un permiso para que pueda amamantar a su hijo, pueda tenerlo con tranquilidad, tanto antes como después del parto. Ese es parte del derecho de género. También el derecho que durante el embarazo no se les exige esfuerzo que pongan en riesgo su salud para la gestación. Y también el derecho que se le da un periodo mínimo de 6 semanas antes y 6 semanas después del parto para que pueda prepararse muy bien para la concepción. Pero también para que pueda prepararse muy bien cuando reciba al niño y pueda durante esas 6 semanas o mes y medio amamantarlo, cuidarlo, protegerlo mediante que se cumplan las vacunas y que el niño sienta la identidad de la madre durante al menos esas 6 semanas. También dentro de este derecho, que se le permita a su salud la relación con la gestación, que el salario que sea íntegro, no que se le reduzca el salario por el hecho de que está atendiendo a su bebé, ¿verdad? Y que se le garantice su empleo. Algunas constituciones establecen que el empleo debe garantizarse por 1 año, 2 años, o sea que luego que dé a luz el empleo esté garantizado cuando ella regrese de su periodo de gestación.
¿Ve? Hay constituciones que establecen hasta 5 años de garantía, otras establecen 2. En el caso de Venezuela se establecen 5 años de garantía posterior a cuando la mujer da luz a los niños. En Ecuador no desconozco esa situación, no conozco la constitución. ¿Ve? Eso es lo que se llama el derecho de género a las mujeres. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ajá, seguimos con el otro. Protección al trabajo de menores de edad. ¿En qué consistirá este derecho? Prohibir a los niños menores de 14 años ejercer funciones laborales. Mínimo, y eso lo establece a nivel mundial. Todo niño menor de 14 años no puede trabajar a menos que sea con protección del Estado. Es decir, el Estado debe garantizar la protección y vigilancia para que el menor continúe sus estudios. Puede trabajar por horas, pero no debe abandonar sus estudios, no debe abandonar su educación. Ahora, cuando son niños mayores de 14 años, pero menores de 16, ¿verdad? Pueden ejercer jornadas de medio tiempo o de tiempo parcial, quizá para manutención de sus estudios o para ayudar a la familia a compensación de los gastos, ¿verdad? Existe una convención que se llama la Convención de los Derechos del Niño de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, donde los países firmantes reconocen el derecho del niño para que sea protegido de la explotación económica y contra el desempleo de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o que puede tropezar a su educación. Esta convención fue firmada, creo, no, si mal no recuerdo, en el año 1972, donde se le garantiza al niño entre los 14 y 16 años que puede trabajar por hora, pero que también que esas condiciones laborales también sean óptimas para que no abandone su educación y para que no desvirtúe su capacidad de formarse como un estudiante. Pues. ¿Alguna pregunta con respecto a estos derechos? Economista, una pregunta. Para que una persona menor de edad trabaje dentro de una institución, ¿tiene que tener alguna autorización, en este caso, de los padres? Sí, puede ser de los padres, de su tutor, o si no tiene padre, no tiene tutor, del Estado, pero debe garantizar que no sean las 8 horas, sino 4 horas o 2 horas, de manera que el niño no deje los estudios. Si estudia en la tarde, puede trabajar en la mañana o viceversa. Pero si hay una garantía de que el trabajo sea acorde a su edad, sea acorde a su mentalidad. Y principalmente debe ser un trabajo que no sea físico, sino un trabajo que él pueda realizarlo de acuerdo a su formación. Pero sí existe esa protección. Otro derecho es la irrenunciabilidad de los derechos adquiridos. Yo no puedo renunciar a mi derecho a huelga, a un salario suficiente, a un empleo estable. O sea, yo no puedo renunciar a esos derechos que son consagrados. Es allí que esto signifique que no se puede renunciar a ningún derecho adquirido, aun cuando exista un documento firmado ante testigos o cualquier autoridad, ya que el gobierno y la empresa deben tener una obligación de respetar todos los derechos del trabajador, lo consagrado en la Constitución Nacional y los consagrados en el Código de Ética Laboral. Okay. Y el último derecho es la justicia laboral. ¿Y qué será la justicia laboral? ¿Qué consagra este derecho de justicia laboral? Este derecho de justicia laboral se puede decir que consagra que el Estado debe garantizar los medios adecuados cuando se viola el derecho de los trabajadores. El Estado debe sancionar a las empresas cuando se viola el derecho de los trabajadores. Por lo tanto, ellos deben ser escuchados públicamente con justicia por un tribunal laboral. Quiere decir que el trabajador que se sienta afectado en el incumplimiento de sus derechos, él puede acudir a un tribunal laboral, puede manifestar su inconformidad en forma escrita, en forma verbal y, por supuesto, protegido de un abogado, de manera que él pueda justificar que no se está llevando a cabo el cumplimiento de los derechos humanos laborales. Por lo tanto, esta justicia laboral debe determinar cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes, cuáles son sus obligaciones de forma expedita, y por lo tanto el trabajador tampoco está obligado a cancelar los honorarios. Eso, en caso de que el trabajador gane el juicio, quien cancela los honorarios de su abogado va a ser la empresa.
o también el Estado. Es lo que se llama la justicia laboral. En conclusión, podemos decir que esa justicia laboral debe ser equitativa y satisfactoria, de manera que asegure al trabajador y a su familia una existencia, digamos, decorosa, complementada, si es necesario el juicio, pues, como tal. Entonces, estos son los 10 derechos constitucionales, humanos, laborables, establecidos en la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza. ¿Alguna duda, alguna pregunta con estos derechos laborales? No oigo. No, economista, sí. Bueno, para mí sí está claro. Ok. Entonces, hemos terminado la unidad 3. Combinamos ya la unidad 3. Llamada ética social. Dice, saber vivir es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos, en el momento en que estamos, según Jodorowsky, un defensor de los derechos humanos laborales en el mundo y en la India. Muchas gracias por su participación. Entonces, ya culminamos la unidad 3. Vamos a ver qué nos tiene la unidad para evaluar. ¿Todos ven la pantalla? ¿Todos ven la pantalla? Ok. Bien. Tenemos una actividad laboral individual, llamada estudio de caso concreto del proceder ético en instituciones y organizaciones. Esta actividad deben hacerla ahorita y culmina a las 10 de la noche. Por lo tanto, deben ver este video. Economista, ¿no puede ampliar la hora, por favor? Hasta mañana a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, por favor. Ok, está bien, está bien. Entonces, deben ver este video, ¿verdad? En base a la clase de ética social, visualice el video y posteriormente realice un ensayo de lo que aprendió en este video. Esa es la actividad de hoy para mañana. Pero hay una actividad, esta es una actividad cualitativa, pero esta actividad es cuantitativa. Es el análisis, digamos, de un video de Prezi en base al código de ética de las instituciones y organizaciones. Por lo tanto, deben ver estos videos y deben elaborar un informe. Esta es la estructura del informe, la carátula, el índice, la introducción. El título usted lo propone. Usted va a proponer el título de su informe. Un objetivo general, 3 objetivos específicos, desarrolla el tema, determina cuál es el aprendizaje que logró con la investigación, qué aprendió de esa investigación, las conclusiones y las referencias bibliográficas, por supuesto, si lo va a profundizar también. Esto también es una actividad individual. Entonces, esta actividad es cualitativa y esta actividad es cuantitativa y damos cierre así de esta forma a la unidad 3, que vale Economista, ¿y el ensayo? ¿Cuántos ojos tienen que ser del ensayo? ¿Y con normas APA? Máximo 2 hojas. Máximo 2 hojas. ¿Y con normas APA o no? No, no es necesario, pero tiene que tener introducción, desarrollo y conclusión. Yeah. Eso sí. Y economista. Eso, ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Los 2 trabajos son para el día de mañana a las 8? No. No. Solamente uno. El otro es para la semana. Este va a ser para mañana 14 a las 9 de la mañana. Cierra a las 9 de la mañana. El del caso de estudio. Vamos a ver. Y el otro, creo que tiene una semana o algo así. Sí, el otro es mucho más amplio porque es un informe. Vamos a ver. Para entregarlo. Claro, tiene que ver el video. Este es para el 17. Tienen 4 días. Ajá, para el 17. Pero con ver el video es más que suficiente. Pueden verlo varias veces y tienen mucho más tiempo. Ajá. Entonces, estas son las 2 actividades del cierre de la unidad 3. Recuerden ustedes que van a examen parcial del 27 al 31, tomando como referencia para el examen hasta la última clase que veamos. O sea, nos quedarían 2 semanas más, que parte de la unidad 4. ¿Alguna duda, alguna pregunta?
economista nos va a subir la información de sí, la clase ya se la subo. Ahorita se graba y automáticamente se la subo. Y las diapositivas, ¿no? Yo por lo general no subo diapositivas porque me las plagian. Prefiero más bien que vean la clase completa. Porque las diapositivas por lo general no dicen nada. En cambio, usted ve la clase completa y eso le va a ayudar mucho más. ¿Ve? Sí, porque las láminas muchas veces me las roban. No ustedes, sino cualquiera. Inge. Dígame. No, economista, pero necesitamos de que Uy, ya va que me habla todos a la vez. Háblame una primero. Inge, economista, y así, o sea, si para estudiar esas diapositivas sí nos va a ayudar, o cómo es. No, pongan Para un atención. examen. Un momentico. Para estudiar, ustedes deben revisar esta carpeta. Esta carpeta, ya va. ¿Dónde está la carpeta? Hay una carpeta que les voy a colocar aquí que se llama carpeta de contenidos a revisar. En esa carpeta, ustedes van a conseguir todo lo que van a estudiar de la unidad, tanto de la 3 como de la 4. ¿Ve? En esa carpeta. Pero esa carpeta por lo general se les coloca después, de manera que ustedes puedan hacer esto en base a las clases. Pero esa carpeta va a tener todo lo que van a estudiar tanto para el parcial como para el examen de logros y el bimestral. O sea que aparte de la clase van a tener material teórico para estudiar. En este momento les voy a subir entonces en esta unidad la carpeta del contenido de estudio. ¿Oyeron? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se me fue la gente? No, economista. Ok. Entonces, en un rato les subo la teoría y les subo la clase. ¿Oyeron? Vamos a tener la grabación.